¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Continuamos con el estudio de las Sagradas Escrituras y de los acontecimientos futuros y previos al establecimiento del reino perfecto y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la venida del reino. Venga tu reino y que se haga tu voluntad. Y hay diversos aspectos en el reino de Dios. Estamos ahora en el reino de Dios que está bajo ataque, que es temporal y que está en crecimiento. Después viene algo que es el reino milenario y posteriormente el reino eterno, donde ya no habrá pecado y no habrá cuerpo de muerte y ya no habrá tentador. Bueno, pero iremos estudiando todas estas cosas mucho, hay que hablar del tema, pero hermosísimos todos estos acontecimientos, catastróficos para muchos, pero para nosotros los creyentes es la esperanza bienaventurada, como lo dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. 1 es el rapto y la manifestación gloriosa. 2 es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en la que nosotros los creyentes previamente somos llevados al cielo, al tribunal, y ya vamos a ver los acontecimientos y después regresamos con Él. Entonces, el reino eterno y perfecto se establecerá. Hay diversos aspectos del reino de Dios. Estamos ahora, nosotros los creyentes, disfrutando del reino de Dios, pero el reino bajo ataque, y el reino en crecimiento, el reino donde aún somos tentados, donde tenemos cuerpo de muerte, donde tenemos sufrimiento, donde hay persecución, pero vendrá lo perfecto, vendrá, por supuesto que vendrá. ¿Y qué acontecimientos hay? Jesucristo viene y nos habla de el reino de Dios y paga por nuestra entrada al reino de Dios. Él va a la cruz a pagar por nuestra salvación, por nuestra paz. La paga de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados, nuestra sanidad ha sido pagada por Él también y nuestra salvación en la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada, que es el rapto, que es lo que primero ocurre antes del establecimiento del reino perfecto, el arrebatamiento de la iglesia. El señal lo vimos, 1 Tesalonicenses 4, 15, 16, y creemos que Cristo murió y resucitó, y así también traerá con Él a los que durmieron con Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los nuestros en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire, así iremos al cielo, a lo que es el segundo aspecto, que es el tribunal de Cristo, pero también el rapto es pretribulacional como dispensacionalista que soy. Son las diferentes administraciones de Dios, la economía de Dios manifestada en el reino de la inocencia, en el reino bajo el pacto de la inocencia, en el huerto del Edén, de la conciencia, en el edénico, en el adámico, el pacto de la conciencia, el pacto del gobierno con Noé, el pacto noético, el pacto bajo las promesas con Abraham, el pacto de la ley, el nuevo pacto, básicamente, ¿sí? Porque está el pacto davídico, el pacto palestino, que son repeticiones y ampliaciones del pacto abrahámico. Y estamos disfrutando de las bendiciones del nuevo pacto. Aunque todos los pactos se hicieron fue con Israel, nosotros estamos disfrutando de las bendiciones del pacto. Entonces, que vino, pagó, murió y resucitó, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y volverá a establecer su reino. Por eso decimos, venga tu reino. Dice que no se manifestará la venida de nuestro Señor Jesucristo sin que antes se manifieste la apostasía. La apostasía es que la gente se aparta completamente de Dios, rechaza completamente a Dios y a la fe, y es lo que estamos viendo, una apostasía pavorosa. Eso lo vimos con la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia, que no fue sino blasfemo todo ese tema. Pero seguimos aquí, solo que ahora está en acción el misterio de la
iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que él se ha quitado del medio. ¿Quién detiene a Satanás? Pues el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo será quitado. La iglesia será levantada en el rapto y llegará al cielo. Y allí vamos, y ya el día del Señor empieza con este aspecto. El día del Señor son los últimos 7 años, el día de la ira, día de algazara, día de sofoco, día de tormento, día de persecución, dice Sofonías 1:14, dice Joel 1:15, y lo dice para guardar a la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y como de la prueba de es fuera de la tribulación. Entonces será quitado, es el rapto, la iglesia es llevada y es llevada al cielo, al tribunal de Cristo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada uno recibirá lo que haya hecho en el cuerpo, lo que hizo con la salvación, sea bueno o sea malo. El que hizo lo bueno recibirá sus recompensas, el que hizo lo malo recibirá la injusticia que haya hecho, dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Entonces, el tribunal de Cristo, recordamos que las bodas se hacía un pacto con el padre de la novia, se firmaba el pacto matrimonial, se tomaban un odre de vino y era un pacto que hacían los padres de los contrayentes, y el joven tocaba el shofar y decía: en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ti, para que donde yo esté, tú también estés. Y venía el Señor, el novio, el padre no se hacía invitaciones, no se sabía cuándo, porque era el padre el que decía: ve por tu novia para que la traigas, ya el lugar está listo. Entonces venía el novio y tocaba el shofar, llevaba a su novia y la novia era juzgada por las vestiduras. Recuerda que dice Apocalipsis 19:8 que alegrémonos y gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. El lino, las acciones que has hecho con tu vida desde la salvación. La novia era juzgada por sus vestiduras, y en el tribunal de Cristo seremos juzgados por nuestras vestiduras. ¿Cuáles son las acciones justas que has hecho desde que recibiste a nuestro Señor Jesucristo? ¿Seguiste en orgullo, vanidad y prepotencia, en impureza, deslealtad e infidelidad? ¿O empezaste a vivir de una manera virtuosa para que recibas galardones en el tribunal de Cristo? La corona de gloria, la corona incorruptible, la corona de gozo, la corona de justicia. Tribunal de Cristo. Luego vienen las bodas del Cordero, tribunal de Cristo, la novia es juzgada, la cena de las bodas del Cordero, y posteriormente 7 años pavorosos de gran persecución. Se abren los sellos en el Apocalipsis capítulo 5, el primer sello nos habla del engaño, y es el caballo blanco, lo que vimos, esa perversidad en los Juegos Olímpicos, y detrás todas las naciones con sus banderas, liderando el anticristo a todas las naciones del mundo. Y ocurrirá, y aquí lo dice, sale el engaño. El segundo sello, el caballo rojo, y es guerra. El tercer caballo es hambre, el caballo negro, y el cuarto sello, el caballo amarillo pálido, son peste. El quinto caballo son el clamor por la venganza de la sangre de los mártires. El sexto sello es el terremoto. El séptimo sello, un gran silencio en la tierra. Luego vienen unas cosas pavorosas con el toque de las trompetas. En la primera trompeta, granizo mezclado con sangre. Segundo ángel toca la trompeta, una gran montaña ardiendo, precipitada en el mar, y la tierra, el mar, y se convirtió en sangre. El tercer ángel tocó la trompeta, y del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas, ajenjo, y las aguas se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y la tierra fue herida, y la tercera parte del sol. El quinto ángel tocó la trompeta. Bueno, y vienen cosas aterradoras, y cada vez son mayores.
es la ira de Dios. Muchos dicen que es la ira de Satanás. Sí, Satanás sale con gran ira, pero recuerda que el que abre los sellos es nuestro Señor Jesucristo. Es el día de la ira, y ese es el día de la ira para Jacob, como lo dice en Jeremías 37, el día de la ira de Jacob, porque será juicio para el pueblo de Israel que rechazó a nuestro Señor Jesucristo, y día de ira para los habitantes de la tierra que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. 7 años de gran tribulación, y luego viene en cuarto lugar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, descrita en Mateo capítulo 24. Las señales del fin están desde el 24:3. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y ahí puedes leerlo detenidamente, cuáles son las señales que habrá. Dice el engaño religioso, el engaño, dice, muchos vendrán diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, habrá guerras, rumores de guerras. Hay un paralelo entre esos primeros sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis y en esto que ocurre en Mateo 24. Mirad que nadie os engaña, fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, habrá guerras, el segundo caballo, rumores de guerra, habrá hambre, se levantará reino, versículo Mateo 24:7, habrá pestes, hambres y terremotos, habrá hambre. El cuarto caballo, el amarillo, el pálido, habrá pestes, dice, habrá terremotos, el sexto sello, ¿cierto? Y hay un paralelo, allí estas son las señales de la venida. Para las señales del rapto no existen. Y la venida del hombre después de todas estas señales, Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que son 7 años, la semana 70 de Daniel, que volveremos sobre ella, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto ocurre con el sexto sello. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y entonces el Hijo en las nubes, cuando Jesús fue arrebatado al cielo en las nubes, en Hechos 1:9 al 11, y estando conversando con ellos, después de que le preguntaron, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que están solamente en el Padre. Y fue tomado por una nube y levantado al cielo. 2 hombres estaban con vestiduras blancas al lado de los apóstoles, y le dijeron, ¿por qué miráis así al que es tomado por las nubes? Así como fue tomado en las nubes, así vendrá. Y Apocalipsis 1:7 dice, aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Lo mismo que dice Zacarías 12:10, que haré pacto al final de los tiempos con la casa de Israel y con Jerusalén, y derramaré espíritu de gracia, ¿sí? Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es la venida del Hijo del Hombre. Después de esos 7 años de tribulación, hay un gran propósito, que es salvar a la nación de Israel y prepararla también a muchos gentiles y someterlos al nuevo pacto. El segundo propósito de esa tribulación es juzgar a las personas y a las naciones malvadas, ¿cierto? Viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, que se presenta allí el juicio a los gentiles vivos. En Mateo capítulo 25 nos habla de la parábola que el Señor puso a un lado los cabritos y a un lado las ovejas. Tuve hambre y me diste de comer, estuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me cubriste, estuve en la cárcel, estuve hospitalizado, me visitaste. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeños. Entonces, entrad en el reposo del Señor. Y a los otros, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
es el juicio a las naciones, es el juicio a Israel, la recompensa de los santos del Antiguo Testamento en Apocalipsis capítulo 20, y el encadenamiento de Satanás, un ángel que desciende del cielo. Esa es la sinopsis de los eventos futuros. En quinto lugar, el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, un reino de justicia, de paz y de gozo, y Él regirá con vara de hierro las naciones. Viene nuestro Señor Jesucristo, pone Apocalipsis 19, sus pies sobre el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, y el monte se abre, la tierra se abre cuando llega a Jerusalén, haciendo un gran valle al norte y al sur, y se abre de oriente a occidente, y todos sus santos con él. Zacarías capítulo 14, 1:5, y todos sus santos con él, lo mismo que dice en Apocalipsis capítulo 19, y dice: vi un caballo abierto en el cielo, el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Él viene con justicia y va a hacer sus juicios, son justos, y peleará y guerreará contra Satanás, que será encadenado por un ángel, y serán encerrados todos los demonios. Ahí no lo dicen en Apocalipsis capítulo 20, pero dice en Isaías 24, 21, desde el 20, dice: temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará, y acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos, son los demonios, en lo alto, y los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados para ser castigados después de muchos días. Entonces es encerrado Satanás, y aquí nos dice que el ejército de los cielos serán encerrados para ser castigados después de muchos días. Es el juicio a Satanás, es el juicio a los incrédulos en el tribunal del gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, y el tercer juicio será el de los cielos y la tierra. Ya al establecer el milenio habrá cielo nuevo y tierra nueva, y finalmente el estado eterno de nuestro Dios. Vienen cosas aterradoras, pero no te asustes, mi amado, no se asusten mis amados. Cosas aterradoras. El Apocalipsis, mucha gente le tiene pánico y terror, pero es un libro de consolación para todo creyente. Y nos dice en Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Para quién se manifestó la gracia? Para todos los hombres. Y Dios le ha rogado a la humanidad: vengan a mí, se lo dijo en Isaías 44, 20 y 21, vuélvanse a mí porque yo los redimí, yo los hice, yo los formé, no me olviden. El Señor rogando para salvación. Y dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario, fuerte y tirano, y rogando. Dios no ha hecho sino rogarle a la humanidad: vuélvanse a mí. Fui, les hablé, pero no encontré a nadie, nadie me quiso oír. Y la gracia se ha manifestado a salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, el rapto y la manifestación gloriosa, la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, para salvación a todos los hombres. Y termino diciéndoles, como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3:11: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándoos y apresurándonos para la venida del Señor, del Dios eterno, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en los que mora la justicia, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Quién nos guarda sin mancha e irreprensibles en paz? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que seamos guardados irreprensibles, 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Se vienen cosas aterradoras, pero no temas. Estás en Cristo. Si estás sin Cristo, acércate a Él y dile: te amo, Señor, y te entrego mi vida. Estás con Cristo, apártate de la iniquidad y verás las maravillas de las bondades de Dios. Disfruta de esas bondades, de esa alegría, desde ahora y para siempre. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, perdona mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Ven a darme salvación, moldea y transfórmame. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.